con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Esta semana registramos 79 noticias de interés nacional e internacional. Para esta emisión destacamos las principales 15 después de un filtro que realizamos en la semana del 24 al 28 de febrero. Comenzamos. El presidente Petro le aceptó la renuncia a la vicepresidenta Francia Márquez, quien no será más la ministra de la Igualdad. Armando Benedetti fue oficializado esta semana como ministro del Interior, pese a todos los cuestionamientos que habría generado su designación. El presidente Gustavo Petro presentó nuevos integrantes de su gabinete ministerial, confirmando que Carlos Rosero, cercano a la vicepresidencia Francia Márquez, asumirá como ministro de la cartera de Igualdad. Durante el anuncio, el mandatario afirmó que los cambios en su equipo de gobierno aún no han terminado. Entre los nombramientos se destacó también el de Armando Benedetti como ministro del Interior, pese a la oposición de congresistas y la Defensoría del Pueblo. Pedro Sánchez en Defensa, Edwin Palma en Minas y Energía, Lena Yanina en Ambiente y Desarrollo Sostenible, Yanay Cadamani en Cultura, Patricia Duque en Deporte, Jorge Lemus en la dirección del Departamento Nacional de Inteligencia y Angie Rodríguez en el DAPRE. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde distintos sectores políticos critican las designaciones, argumentando que el presidente estaría pensando más en las elecciones de 2026 que en atender problemáticas urgentes como la inseguridad en el país. Una vez publicada la hoja de vida de Armando Benedetti, las críticas sobre esta decisión continúan en el país. Pese a las críticas de diversos sectores políticos y las solicitudes expresadas en cartas dirigidas al gobierno, el presidente Gustavo Petro designó a Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior. Benedetti ha ocupado múltiples cargos en la administración, incluyendo embajador ante la FAO en Europa, asesor del despacho presidencial, jefe de gabinete y ahora jefe de la cartera política. Desde distintos partidos han cuestionado la designación, señalando que Benedetti enfrenta investigaciones en la Corte Suprema por presuntos casos de corrupción durante su etapa como senador. Además, se le ha señalado por un caso de violencia de género en España, aunque la denuncia fue posteriormente retirada por su pareja. La Defensoría del Pueblo también se sumó a las voces críticas frente a su nombramiento. Yo creo que no es una decisión conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer, tener un funcionario que tiene estas acusaciones tan serias, no solo de violencia de género, sino también de corrupción. En las últimas horas, congresistas de diferentes bancadas enviaron una carta al presidente Petro solicitando que revoque la designación, argumentando que afecta la imagen del gobierno, la institucionalidad y el compromiso con los derechos de las mujeres. Yo lamento que muchas mujeres de otros partidos estén dispuestas a interlocutar con una persona que tiene sendos señalamientos por violencias basadas en género. Todas las personas que queremos un país diferente no podemos seguir poniéndole velitas a ese proyecto político del pacto histórico en donde el presidente Gustavo Petro ha decidido entregárselo al clientelismo y a la misma politiquería que antes denunciaba, pero con la que ahora gobierna. Lo que queremos es que haya un buen entendimiento con el Congreso de la República a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que hay. Por otro lado, en el reciente Consejo de Ministros transmitido públicamente, funcionarios como la ministra de Ambiente Susana Muhammad, el director de Planeación Alexander López y la vicepresidenta Francia Márquez manifestaron su oposición a la decisión. No obstante, ahora estos mismos funcionarios podrían mantenerse en el gobierno tras aceptar la decisión presidencial, aunque desde la campaña haya mostrado que presenta la vieja política colombiana con el clientelismo, la negociación y mermelada del Congreso, ahora que están en juego las diferentes reformas del gobierno nacional. La Universidad Nacional se pronunció sobre un hecho sin precedentes. Al ministro de Educación en ejercicio se le reprobó su tesis por falta de rigor e incoherencias en el trabajo que presentó en su maestría de Ciencias Económicas. Como incoherente calificaron algunos la reprobación de la sustentación de la tesis de maestría en Ciencias Económicas del ministro de Educación, Daniel Rojas, titulada Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia, trabajo que adelantaba en la Universidad Nacional de Colombia. Frente a la polémica que se desató, la universidad emitió un comunicado en el que expone las razones por las que el trabajo de jefe de cartera no fue aprobado. Según el concepto de los jurados, el documento en su estado actual presenta debilidades en términos teóricos y de rigor conceptual. Además, las respuestas del estudiante a las preguntas formuladas durante la defensa no fueron consideradas satisfactorias.
El actual ministro tiene dos opciones: corregir las falencias de su tesis y volver a sustentarla o cambiar el tema de investigación. Cabe recalcar que el ministro preside el Consejo Superior Universitario de la universidad. La reprobación ha suscitado reacciones en el ámbito político y social, ya que consideran que esta sería una prueba de que el ministro no está preparado para asumir el rol de ministro de Educación. No obstante, otros consideran que la pesada agenda del ministro interfirió en la preparación y aprobación de la sustentación. No paran las reacciones luego de que el ministro de Defensa y el propio jefe de Estado manifestaran que los hechos de violencia que se registran en el país son focos, pero no un problema generalizado como lo muestran los medios de comunicación. La ciudadanía es la más indignada con estas declaraciones. Se han maximizado para mostrar como que durante este gobierno precisamente se deterioró absolutamente el orden público. Estas palabras del ministro de Defensa saliente Iván Velázquez generaron fuerte controversia en medio de la difícil situación de orden público que se vive en varias regiones del país. Tras su intervención aseguró que algunos sectores han exagerado la escalada de violencia que actualmente hay por estos actores delictivos, minimizando lo que ocurre en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Chocó. No se puede confundir una leve reducción en homicidio con una mejora real en seguridad. La inseguridad no solo persiste, sino que se profundiza. En Bogotá las extorsiones, por ejemplo, aumentaron un 64% en el último año y 6 ciudades colombianas están entre las más violentas del mundo. La criminalidad sigue golpeando a los ciudadanos y al sector productivo. Situación que contrasta lo expuesto por la Defensoría del Pueblo semanas atrás, que alertó que hay 809 municipios en riesgo por el intento de tomar el control territorial por parte de grupos al margen de la ley y que han dejado a la población civil en medio de la ola de violencia. Total desconocimiento e indiferencia de la grave crisis humanitaria y de orden público que está viviendo actualmente Colombia y que se ha incrementado en los últimos 3 años. Pasamos de tener 13.000 hombres en armas a tener 23.000 hombres en armas. Es casi el aumento de un 100%. Y regiones totalmente abandonadas y controladas por el terrorismo como es Arauca, norte de Santander y Nariño. Expertos aseguran que mientras el gobierno mantiene mesas de diálogo, los grupos armados ilegales han aprovechado para expandir su accionar delictivo, afectando los principales derechos de los colombianos. Fueron capturadas 14 personas, de las cuales 7 eran miembros activos de la Armada Nacional. 3 de ellos son pedidos en extradición por Estados Unidos. Entregaban información a bandas transnacionales. Aprovechándose de su posición, hacían y facilitaban el flujo de información de manera ilegal e irregular a estas organizaciones del crimen transnacional, ubicando y evidenciando las posiciones de nuestras unidades, lo que facilitaba el tráfico de estupefacientes y de esta manera que las organizaciones narcoterroristas pudieran recibir estos recursos, afectando así la misión institucional de afectar las finanzas contra el crimen transnacional. 9 soldados murieron cuando un camión del ejército se fue a un abismo en el municipio de Barbacoas, Nariño. Otros 28 uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales en ese departamento. Otro aquí que nos colabore a lo que llega aquí, otro aquí. Sobre las 10 de la noche comenzaron a circular los primeros videos del trágico accidente. En las imágenes se evidencia el desespero de los uniformados por rescatar a sus compañeros quienes habían caído por un abismo de más de 50 metros. La confusión y la zozobra se apoderaron de la zona. Horas después, a través de un comunicado, las fuerzas militares confirmaron la peor noticia. 9 uniformados perdieron la vida y 20 más resultaron heridos tras el siniestro vial. El accidente ocurrió cuando 37 integrantes del ejército se desplazaban entre Junín y Barbacoas en el departamento de Nariño. Según las autoridades, el hecho se habría producido por fallas mecánicas en el vehículo en el que se transportaban. Además, las difíciles condiciones climáticas y la compleja topografía de la zona altamente montañosa también habrían influido en el accidente. Tenemos 28 soldados recuperados con el apoyo de la Defensa Civil, de la Policía, del Cuerpo de Bomberos, con la Administración Municipal y otra ciudadanía. Tenemos 9 soldados que ha fallecido en este trágico accidente.
Los heridos fueron trasladados a distintos municipios para su atención, 14 a Tumaco, 4 a Ricaurte y 2 a Túquerres. Mientras tanto, los cuerpos de los 9 militares fallecidos fueron llevados a Pasto y posteriormente entregados a sus familias. Fue desplazado desde las 12 de la noche un grupo de respuesta de rescate vertical porque las condiciones de los 6 soldados que faltan por rescatar es que están más en profundidad. Esta mañana las personas que fueron atendidas en Barbacoas salieron vía helicoportada hasta Tumaco y están siendo atendidas en una institución privada Puente del Medio. Las autoridades departamentales reiteraron el llamado a mejorar la infraestructura vial del país, advirtiendo que muchas carreteras no están en condiciones óptimas, lo que puede aumentar el riesgo de siniestros. Una comisión del Ejército se desplazó hasta la zona para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente. La Fiscalía Seccional Cali alertó sobre casos de reclutamientos de menores que se estarían registrando en la capital del Valle, tal y como ocurre en otros municipios del departamento y en el Cauca. A través de redes sociales y en sectores vulnerables de la capital del Valle, principalmente en instituciones educativas, grupos al margen de la ley estarían reclutando menores de edad para utilizarlos en diferentes actividades delictivas. Así lo advirtió la fiscal seccional Cali, tras señalar que las investigaciones han permitido establecer esta problemática gracias al trabajo articulado con diferentes entidades. Remuneración mensual o un arma de fuego o una motocicleta a cambio de que entren a formar parte de las filas de estas organizaciones. Además, las autoridades alertaron que los menores no solo estarían siendo instrumentalizados en Cali, sino también trasladados a departamentos como Cauca y Nariño, donde serían sometidos a procesos de adoctrinamiento en escuelas de formación, para luego integrarlos a estructuras criminales. Realizar una investigación en conjunto o con articulación donde el fenómeno se maneje no de manera aislada, sino de una manera ya contextual que nos permita de alguna manera limitar o prevenir que se continúe con ese reclutamiento ilícito. La Fiscalía ha elevado una solicitud a las principales autoridades para reforzar el trabajo conjunto que permita erradicar este flagelo, además de generar oportunidades que eviten que estos jóvenes vean los grupos ilegales como una salida a su situación de vulnerabilidad. Continúa el cierre de servicios de alta complejidad en los centros asistenciales en la región. Luego de clausurarse la sala de neonatos y el servicio de obstetricia en la clínica Cristus y Energía Farallones, una unidad de cuidados intensivos fue cerrada en Palmira. Me encuentro en la clínica Farallones, donde se realiza una velatón por el cierre de la unidad de obstetricia y de neonatal. Me encuentro con el doctor Ricardo Paredes, que nos comentará por qué se realiza este cierre del servicio. Cuéntenos. Sí, se resume en que desafortunadamente ustedes recuerdan una famosa frase de la doctora Corcho, exministra de Salud: hay que ahorcar las EPS para acabar con ellas. Desafortunadamente hoy se está cumpliendo una perversa estrategia del gobierno de cerrar el financiamiento de las EPS. Llevó a que estas obviamente no pagaran a las clínicas, y las clínicas, al verse con deudas enormes, tienen que cerrar servicios tan excelentes como lo fueron durante casi 20 años, cumplíamos 20 años ahora en abril, un servicio como la unidad de alto riesgo obstétrico y la unidad de neonatología, que también se caracterizó por ser una de las más importantes de la ciudad. Doctor, ¿cuál es el llamado que se le hace al gobierno o al Ministerio de Salud para evitar que situaciones como estas sigan ocurriendo a lo largo del país? No solamente al ministerio, sino a la comunidad en general, es decir, no permitir que esto pase, porque es que las decisiones son directamente del gobierno y del ministerio, y saben muy bien de qué se trata. Es que si desfinancian a las EPS, por cadena desfinancian a las IPS, y por cadena pues obviamente se cierran estos servicios. Y quiero manifestar aquí que no es la única institución donde se está realizando. En todo Colombia los servicios de obstetricia y de ginecología se han ido cerrando paulatinamente, exponiendo obviamente a los riesgos de morbilidad tanto para los bebés como para las mamás, volviendo a una situación crítica. En este momento, si tú vas a los servicios de gineco-obstetricia o a las unidades donde se atiende partos en la ciudad, vas a encontrar que hay una enorme congestión.
los pasillos están llenos, las pacientes están teniendo sus partos en camillas, en un pasillo, obviamente sometiéndose a riesgos innecesarios. Entonces el llamado es a que el gobierno recapacite en su estrategia, porque con su estrategia perversa, nuevamente lo repito, lo que está haciendo es acabando con un sistema de salud que fue reconocido, tenía sus defectos, pero fue reconocido a través del tiempo, después de 30 años de ejercicio, como un muy buen sistema, quizá de los mejores de Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Sonia, es que este no es el único servicio que se cierra en las clínicas y hospitales del Valle del Cauca. Hoy registramos que la unidad de cuidados intensivos en la Clínica Palmira también cerrará sus puertas. La salud en el Valle del Cauca continúa en cuidados intensivos. Pese a los intentos por parte de diferentes entidades de mantener la asistencia, son cada vez más los centros asistenciales que cierran la prestación de sus servicios. En las últimas horas y con velas en mano, el personal de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Palmira tomó la decisión de cerrar este espacio, ya que aseguran que la crisis ha dejado como consecuencia la pérdida de convenios, lo que ha aumentado la deuda. A lo que se suma el no pago al personal, lo que dejó como resultado la falta de anestesiólogos, ginecólogos, pediatras, entre otros, volviendo insostenible los servicios. Era poner en riesgo a los pacientes, entonces el pasado 20 de febrero, si no estoy mal, se pasaron las cartas a las EPS informando del cierre, y los pediatras pues ya todos los que quedaban renunciaron y la unidad se cierra el día de hoy. La decisión que afectará la atención prioritaria de pacientes con dificultades de salud, quienes deberán trasladarse hasta Cali para recibir tratamiento médico, además de los doctores que pierden su puesto de trabajo. Audifarma decidió suspender definitivamente la entrega de medicamentos en la capital del Valle. Los usuarios siguen manifestando su inconformidad con el manejo que le han dado a este tema el Ministerio de Salud. A mí nunca, ni en el gobierno de Duque, ni en el gobierno de Uribe, ni en el gobierno de Belisario, ni de Virgilio Barco, a mí nunca me habían negado mis medicamentos. En este gobierno es que me están negando los medicamentos, donde se supone que íbamos a vivir sabroso. Este es el panorama de incertidumbre que viven algunos usuarios tras el cierre de varias sedes de Audifarma, la empresa encargada de la dispensación de medicamentos que dejó de prestar el servicio debido a la finalización de su contrato con la nueva EPS. Esta situación ha afectado a numerosos pacientes, quienes ahora tienen dificultades para acceder a sus tratamientos. Personas con condiciones de salud críticas han manifestado su preocupación y molestia, ya que aseguran no haber sido informados con anticipación sobre la suspensión del servicio. La falta de claridad sobre cómo y cuándo recibirán sus medicamentos ha generado gran inquietud en la comunidad. Mi queja es contra Audifarma, que actuó de mala fe. No debió habernos retenido las fórmulas médicas, porque nos quedamos sin fórmula médica para que nueva EPS nos pueda remitir a otro prestador de farmacia. Entonces, que Audifarma se haga responsable de los pendientes que tenemos, por lo menos siquiera el mes de febrero. Hoy cierran la Audifarma y tenemos aquí un poco de pendientes y no nos dicen, señores, no hay una persona que dé una orientación, los pendientes hablen con la nueva EPS, la nueva EPS no le responde a uno, entonces estamos en el limbo y que no sabemos qué vamos a hacer con los pendientes y es una plata que ya se pagó. Y desde noviembre mi mamá no recibe medicamentos de aquí, todos le han estado comprando. ¿Ah? ¿Y qué toca hacer? O le da el alimento a mi mamá o se le dan los medicamentos, pero las dos cosas no pueden comprar. Es que ellos creen que es que uno mantiene los bolsillos llenos de billetes o que no, que falta respeto, sinceramente. Es un enredo en el que está perjudicando a los pacientes porque las personas se mueren por la falta de atención y por la falta de los medicamentos. La ciudadanía espera una pronta respuesta por parte de la nueva EPS para resolver esta problemática, dado que aún no se han brindado alternativas claras para la entrega de los medicamentos pendientes. En las últimas horas, la nueva EPS se pronunció al respecto y gestionó un acuerdo con los dos gestores farmacéuticos para la entrega de medicamentos en el Valle del Cauca. Los afiliados a esta entidad podrán reclamar sus medicinas en Disfarma o Discolmeds, de acuerdo al municipio en el que se encuentren. Después de 12 horas de haber sido raptado, un bebé de 2 meses de nacido en el barrio Marroquín fue rescatado por las autoridades en zona rural de Jamundí. Después de más de 12 horas de angustia, Freddy Joel, un bebé de 2 meses que había sido secuestrado en el barrio Marroquín, fue rescatado y reunido con su familia.
Sus padres y su hermano gemelo lo recibieron entre lágrimas y abrazos tras la rápida acción de las autoridades. Con testimonios de personas nos orientaron cuál fue la ruta de escape y nos llevó a tener contacto con una persona de confianza de esta mujer. Y a través de esa investigación y todos los elementos materiales probatorios y un control técnico, logramos que el día de hoy en zona rural del municipio de Jamundí el menor fuera entregado al Gablo Cali y ya está nuevamente en el seno del hogar. El secuestro ocurrió en la tarde de ayer miércoles, cuando una mujer engañó a la madre del menor y se lo llevó. No se había presentado alguna exigencia económica por el rescate de este menor. La línea investigativa nos va a permitir entender por qué circunstancia y en qué modo, tiempo y lugar ocurrió este hecho y cuál era el objetivo de esta mujer de haber raptado el menor. Gracias a una denuncia y a las imágenes captadas por una cámara de seguridad, las autoridades lograron ubicar al bebé luego de que la responsable lo trasladara hasta el municipio de Suárez, Cauca. Logramos que la mujer accediera a entregárselo a ella en zona rural del municipio de Jamundí. De acuerdo a las versiones preliminares de esta persona, lo había recogido en el municipio de Suárez, Cauca. Por eso esta línea investigativa continúa para poder ubicar a esta persona, capturarla y dejar a la disposición de la autoridad judicial correspondiente. Las investigaciones continúan debido a la presencia de grupos armados en la zona. Aunque aún no hay capturas, la policía del Valle y del Cauca trabajan para dar con la mujer, quien deberá responder por el delito de secuestro. Los alcaldes de Colombia, con la vocería de Carlos Fernando Galán, le pidieron al gobierno que centre toda su atención en los problemas de violencia que afronta el país. Se requiere con urgencia un plan estratégico que les permita combatir a los grupos al margen de la ley. Ante el aumento de hechos de violencia y orden público en el país, varios alcaldes de ciudades capitales hicieron un llamado al gobierno nacional para fortalecer las estrategias de seguridad. La solicitud fue liderada por el alcalde de Bogotá durante la vitrina turística de Anato, donde advirtió que la crisis de seguridad podría afectar el crecimiento del turismo en Colombia. Un elemento clave para lograr materializar ese potencial de turismo es la seguridad en todo el país y en nuestras ciudades. Nosotros queremos expresarle al gobierno que tenemos una gran preocupación, todos los que estamos acá, frente al grave deterioro de la seguridad en Colombia. Lo que está ocurriendo en orden público, el crecimiento del potencial de producción de droga en Colombia, los cultivos ilícitos, la producción de cocaína en Colombia, el fortalecimiento de organizaciones criminales en nuestro país está afectando directamente la seguridad en las ciudades. Los mandatarios locales insistieron en la necesidad de un trabajo coordinado con el gobierno, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar para implementar soluciones concretas. Solamente con un compromiso en territorio, fortaleciendo las capacidades de la fuerza pública, con herramientas y articulándonos entre todos, que podremos enfrentar esto. Colombia tiene un potencial inmenso, pero si la nación no cumple su objetivo y no apoya a la fuerza pública y no nos apoya a los alcaldes, será gravemente afectada la posibilidad de desarrollar ese potencial, particularmente en el turismo. La preocupación radica en que, si bien el turismo ha sido un motor clave para la economía en los últimos años, el deterioro del orden público podría poner en riesgo su proyección y sostenibilidad. Bienvenidos a Villa Magna. Estos terrenos tienen más de 125 años de tradición y los podrán comprar directamente y sin intermediarios de ninguna índole. Usted podrá invertir en estos lotes y construir en ellos maravillosos proyectos similares a los que compradores han realizado en los lotes ya vendidos. Los esperamos en la sala de ventas de Villa Magna para tener el gusto de asesorarlos. 14 personas heridas, entre ellas 2 policías y un menor de edad, dejó la explosión de una motobomba en el casco urbano de Morales, Cauca. Este hecho terrorista se registró cuando había mucha presencia de estudiantes en la zona. Videos grabados por habitantes de Morales en el departamento del Cauca muestran escenas de terror. Personas corriendo para resguardarse, escombros esparcidos por las calles y una densa nube de polvo y humo cubriendo la zona tras la explosión.
El ataque atribuido por las autoridades a las disidencias de las FARC tenía como objetivo la destrucción de la estación de policía del municipio. Según el gobernador del Cauca, este no es un hecho aislado, ya que la misma sede había sido hostigada en 2024. Nuevamente la población civil quedó en medio de la violencia. En total 19 personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 7 años que se encuentra bajo pronóstico reservado, además de 2 policías que fueron trasladados a un centro asistencial. Saldo de este atentado terrorista, 2 policías, 17 personas civiles, 5 de ellas con heridas con esquirlas. Ante este panorama, el Ejército Nacional desplegó un contingente de carros blindados para reforzar la seguridad en la zona y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del ataque. El Frente Jaime Martínez se ha ensañado contra la población de Morales. ¿Sí? Este frente ha perpetrado la mayor cantidad de acciones ofensivas contra la población civil, alias Botas, alias Acaté, alias El Paisa. Uno de sus principales cabecillas de comisión estarían detrás de estos nefastos actos. Desde el gobierno del Cauca insistieron en el llamado al gobierno nacional para que estos hechos no queden impunes y se adopten medidas contundentes. Hasta la fecha no se han cumplido los acuerdos para reforzar la seguridad en el departamento. Acudió en condición de testigo la canciller Laura Sarabia a la Fiscalía por el proceso que se investiga por la presunta financiación irregular de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. La canciller Laura Sarabia compareció ante la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, donde rindió declaración juramentada en calidad de testigo dentro de la investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El testimonio de Sarabia está relacionado con el ingreso de dineros a la campaña de 2022, específicamente en la costa Caribe. En 2023, la filtración de audios entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la ex jefa de gabinete generó controversia, ya que en ellos se hacía referencia al posible origen de estos recursos. Todos los votos de la costa, todos sin que pusieran un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo nada? Entonces, por favor, no me vengas a decir que fue por buena, por pedra, que yo estuve por lo que sea. Vamos a matar gente. Ahí me han tirado 3 horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones de dólares. La defensa de la canciller argumentó que durante la campaña sus funciones estaban centradas principalmente en la logística. Su única función en la precampaña, consulta y campaña presidencial fue exclusivamente secretarial y logística, relacionada con la agenda del candidato. No hizo parte de los cuadros directivos, administrativos ni financieros de campaña. Reitero que nunca participó en la recaudación o manejo de recursos. La citación de la canciller hace parte del proceso que busca determinar si la campaña del actual jefe de Estado cumplió con las normas de financiación electoral establecidas. En la encuesta realizada por Invamer se dio a conocer cuál es la percepción que tienen los ciudadanos sobre los alcaldes de las principales ciudades del país. La más reciente encuesta de Invamer reveló que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el de Bogotá, Carlos Fernando Galán, son los mandatarios con los mayores niveles de desaprobación en el país. En ambos casos, la imagen negativa supera la positiva. El alcalde de Cali tuvo, según la encuesta, un 47% de desaprobación y un 38% de aprobación, lo que representa una caída de 8 puntos respecto a diciembre de 2024. Por su parte, Galán registró un 47% de desaprobación, mientras que su aprobación se ubica en el 44% en febrero de 2025. Gestiones que, según la percepción ciudadana, se debe a la inseguridad, uno de los principales problemas de cada ciudad. Por su parte, los alcaldes con mayor aprobación son Hugo Kerguelen, de Montería, con un 77% de respaldo y solo un 14% de desaprobación. Dumek Turbay, de Cartagena, con los mismos niveles de aprobación y un 21% de imagen negativa. Según la ficha técnica, la encuesta fue realizada por la firma Invamer con recursos propios de esa empresa. Se realizó en 7 ciudades entre el 14 y el 23 de febrero y el margen de error es del 2.45%. En cada lote de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba, te cabe una casa y hasta te caben 2. Cabe una casa para que vivas tú y cabe otra para tu negocio y para todos tus clientes. Lotes de 105 metros cuadrados. Ven y duplica tus ingresos en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Gracias a un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de la República, se endurecerán las penas en Colombia por maltrato animal. Diariamente se reportan casos de abuso y violencia contra los animales de compañía. Mascotas como el gato Miguel Ángel,
una historia que Noti5 registró hace 4 años, tendrán justicia con la aprobación de la Ley Ángel, una norma que endurece las sanciones contra quienes maltraten animales. La iniciativa, aprobada por unanimidad en la plenaria de la Cámara de Representantes, aumenta las multas y agiliza los procesos penales para castigar a los responsables de este delito. Según los congresistas, solo el 1.4% de las denuncias por maltrato animal termina en condena, lo que ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los animales. Por esta razón, la comunidad celebra la decisión del Congreso, que busca reducir la impunidad en estos casos. Claro que sí, porque pues simplemente se ha manejado como maltrato animal, ¿no? Pues me parece muy bueno porque de todas formas ellos son seres sintientes. Qué bueno que se haya aprobado, sobre todo porque pues los animalitos necesitan más amor, cariño, comprensión. Ellos son para uno una compañía y pues qué mal hecho maltratarlos, no alimentarlos bien, no llevarlos a una veterinaria, hay que cuidarlos. Pues creo que es muy buena porque normalmente pues con la justicia los perritos no va como tanto de la mano, siempre se fijan más como en las personas, pero los animalitos también sienten y pues ellos también tienen que tener justicia, no una persona vaya y lo lastime y queda así nomás. O sea, me parece perfecto que eso sea como corregido y pues que cuiden a los animalitos. La ley, que lleva el nombre de Ángel, un caso de maltrato que conmocionó al país y sirvió como impulso para fortalecer la protección de los animales. Ahora solo falta la sanción presidencial para que la norma entre en vigor y se convierta oficialmente en ley de la República. Y cerramos con este hecho que también fue noticia esta semana. Hacia las 11:30 de la mañana, el personal del Zoológico de Cali se percató que Horus, un puma que había sido traído a Cali en el 2021, se había escapado de su hábitat, por lo que se activaron todos los protocolos de seguridad, teniendo en cuenta que a esa hora se encontraban decenas de visitantes recorriendo el lugar, acompañados especialmente por niños. Cuando nosotros hacemos un proceso de anestesia, pues siempre las anestesias van a implicar un riesgo y las anestesias normalmente se hacen bajo condiciones muy controladas. O sea, normalmente hay una situación donde el animal no está estresado, el animal está tranquilo, las condiciones ambientales están totalmente controladas de temperatura. En este caso era un animal que estaba en un alto grado de ejercicio. Estos protocolos de restricción química, su principal objetivo es resguardar la vida humana, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es garantizar que este animalito no le vaya a generar daño a ningún ser humano. Y como segundo objetivo, queremos resguardar la seguridad de todos los que trabajamos ahí. Durante 30 minutos el felino se mantuvo en la parte superior de su recinto y no salió del parque. Priorizando las vidas humanas, se actuó. Ya son medicamentos que son comprobados y controlados, sin embargo ustedes entenderán que no es lo mismo sedar a un animal. Él se sedaba por condicionamiento, o sea, él permitía, ponías una alguita y le poníamos un protocolo, que obviamente no es el mismo que vamos a usar para una situación de escape, donde necesitamos que haya un proceso que se llama knockdown, es decir, que el animal quede dormido muy rápido, para que no se salga del parque, porque si él se sale del parque hay que usar la fuerza letal. Es la primera vez que un incidente como estos ocurre en el Zoológico de Cali y se tomarán las medidas pertinentes en el parque, considerado uno de los más seguros del país. Hasta aquí las principales noticias de esta semana en Noti5. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche o antes si algo extraordinario ocurre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv. Gracias por su fidelidad. Con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba.